bendición, tu presencia. Señor, estamos dependiendo de ti y estamos creyendo en tu obra de revelación, en tu obra, Señor, de desponer el velo y mostrarnos, Señor, la verdad y darnos entendimiento y edificar nuestra vida espiritual. Lo creemos, lo recibimos de ti en el nombre de Jesús. Alabamos a Dios. Bueno, vamos a continuar estudiando las señales, las 7 señales que están en el Evangelio de Juan. Ya vimos que este Evangelio pues, es un Evangelio que tiene el propósito de enfocar al Señor Jesucristo como Dios. Él es el águila volando, Él es el que ha descendido del cielo y Él es Dios manifestado en carne. Así que nosotros encontramos ahí diferentes revelaciones acerca de Jesús, de Jesucristo, del Mesías como el Hijo de Dios, como Dios. Por eso están los 7 hijos de odio, supliendo a los 7 anhelos del alma. Por eso nos encontramos ahí diferentes aspectos que tienen que ver con su divinidad, que ya mencionamos al principio, pero es un evangelio que solo describe 7 milagros y que les llama de manera específica señales, porque un milagro es señal cuando está dando una indicación o está señalando hacia una situación o a una persona, y en este caso son señales que están mostrando la divinidad de Cristo. Así que Juan nos habla de muchas otras señales, pero nos habla de manera específica, narrando o explicando 7 de ellas. Y está diciendo las escritas en Juan, son para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Alabado sea el Señor. Así que vamos a la 5ª señal. Y entonces vamos a abrir el Evangelio de Juan y vamos a ir al capítulo 6, Juan 6, versículo 16. Dice la Escritura: y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar, y entrando en un barco, venían de la otra parte de la mar hacia Capernaum. Y era ya oscuro, y Jesús no había venido con ellos. Y levantábase la mar con un gran viento que soplaba. Y como hubieran navegado como 25 o 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre la mar y se acercaba al barco y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no tengáis miedo. Ellos entonces buscaron recibirle en el barco, y luego el barco llegó a la tierra donde iba. Bendito sea el Señor. Si nosotros comparamos lo que Juan nos dice con lo que nos narran otros evangelios, vamos a notar que los otros evangelios abundan en más detalles que lo que Juan nos dice. Juan es muy específico en las cosas que él señala, porque su propósito también es muy específico. Y bueno, el milagro, podríamos decir, es la manifestación del poder de Dios sobre la naturaleza, sobre la gravedad. No flotó en el agua, el agua no le estaba cubriendo los pies, o él estaba con los tobillos, el agua hasta los tobillos. Él estaba caminando literalmente sobre el agua, como si el agua fuera sólida.
del plan de Dios. Y bueno, él está mostrando un dominio sobre todo. ¿Qué cosas omitió el Evangelio de Juan? Bueno, por ejemplo, omite el hecho de que Pedro dice: si tú eres, manda que yo también camine sobre el agua. Y entonces nosotros vemos en los otros evangelios que él brinca, que Pedro brinca del barco, que empieza a caminar sobre el agua, pero que mirando las olas él se empieza a hundir. Bueno, ese detalle tiene su enseñanza y es muy precioso, pero no está en el Evangelio de Juan. Y lo menciono para que notes pues que Juan está intencionalmente omitiendo determinadas cosas porque quiere centrar su atención solo en una. Bendito sea el Señor. Otro detalle que también aquí no aparece, en el Evangelio de Juan no aparece y en los otros evangelios está, es que después de subir al barco, él manda a los vientos y a la mar que se callen. Y entonces viene una gran serenidad, el viento deja de soplar y entonces Pedro menciona: bueno, ¿quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. Pero esos detalles no están en Juan. Bendito sea el Señor. Así que, bueno, pues nosotros encontramos aquí el asunto mostrando otros aspectos. Y lo que nosotros vemos que resalta el Evangelio de Juan es la manera en que se acercó al barco y cómo es que no es identificado por sus discípulos y sus discípulos se espantan. En otro de los evangelios menciona que uno de los discípulos dijo: es un fantasma. Aquí lo que nosotros vemos es que la visión de Jesús pues, caminando sobre el mar y el hecho de que ellos no lo identificaron produjo en su corazón miedo. Así que, bueno, tenemos ahí un cuadro que es presentado. Ellos eran hombres de mar. La Biblia dice que la tarde había caído. Dice que entonces, bueno, las olas eran altas y entonces, pensando un poco en las maniobras que tiene que hacer un barco cuando el viento es contrario, es bajar las velas. Esa es una de las cosas que hay que hacer de inmediato, porque las velas ofrecen resistencia y entonces el viento, al estar soplando en sentido contrario, en vez de hacernos avanzar, nos hace retroceder. Entonces, para no ofrecer esa resistencia, ellos tienen que bajar las velas. Otra cosa que tienen que hacer es poner el timón en una forma diagonal. Es decir, ellos no pueden ir contra el viento porque entonces el viento los va a rebotar. Entonces ellos tienen que ir en diagonal para ir, digamos, contrarrestando el efecto del viento en tal manera de que puedan avanzar, pero no derecho, sino tienen que avanzar como dando un rodeo, evitando la corriente del aire. Una cosa más que tienen que hacer para avanzar es usar los remos y entonces ayudar al avance mediante el uso de la fuerza humana de los remos para tratar de hacer que el barco sea impulsado hacia la dirección hacia donde ellos tienen que ir. La instrucción de Cristo es ir a la otra orilla. Ellos están de un lado y van a ir a Capernaum. Ellos tienen que cruzar el mar de Galilea para llegar a Capernaum, ese lugar hacia donde Dios les dijo que fueran, donde el Señor les dijo que fueran. Y entonces, bueno, nosotros encontramos a ellos agotados, los encontramos, dice, atormentados por las olas. Las olas eran muy altas, la tarde había declinado, la oscuridad estaba sobre ellos y bueno, pues el viento les era contrario. ¿Te acuerdas cuando la Biblia nos dice que aquel hombre que fundó
vientos y la casa no resistió. Y cuando hablamos sobre ese caso, hablamos de lo que representan los vientos. ¿Qué representan los vientos? Gloria al Señor. Acuérdense que vinieron lluvias y eso representa algo que viene del cielo, juicios de Dios. Y vinieron vientos. Y esto no están hablando de ataques del diablo. ¿Por qué? Porque él es el príncipe de la potestad del aire. Así que estaba viniendo un viento contrario, es decir, el diablo siempre se opone a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Cuando vienen los ríos está hablando de la gente y del ataque que la iglesia recibe del mundo. Bendito sea el Señor. Así que nosotros tenemos una casa que resiste todo. Pero en este caso nosotros lo que queremos identificar es el viento de ser al contrario. Así que el diablo, hermanos, está siempre tratando de impedir que nosotros caminemos en la voluntad de Dios. Y está oponiéndose a las instrucciones del Señor y haciendo que los apóstoles hicieran todo lo humanamente posible, escúchenme bien, todo lo humanamente posible para ir al lugar que Cristo les había invitado. Y esto nos habla de esfuerzo propio. Cada vez que el diablo te ataca, la primera reacción que nosotros tenemos es tratar de contrarrestar nosotros en nuestras propias fuerzas los ataques del diablo. Y eso lo que produce en nosotros es fatiga, es desánimo, es frustración. Y eso es lo que los apóstoles estaban sintiendo en ese momento. Ellos estaban intentando avanzar y no avanzaban. El viento los había encontrado fatigados de seguir, y dice que estaban entre 25 y 30 estadios de la costa de donde habían salido, lo cual quiere decir, bueno, todavía estaban muy cerca de la orilla, no habían avanzado lo suficiente, no estaban a la mitad del lago, no estaban más cerca de Capernaum, sino estaban más cerca del lugar de donde salieron. Cuando ellos salieron, hermanos, era el día pleno. Ahora ha caído ya la noche y ahora ellos están fatigados, están luchando, la oscuridad está sobre ellos y el viento está en su contra. Ellos están muy cansados, y para colmo del asunto, algo extraño está pasando, algo que no tiene una explicación, algo que no tiene sentido. Alguien está caminando sobre el agua. Y hermano, ¿dónde está tu conciencia? Yo creo que la conciencia de los discípulos estaba en todas las circunstancias contra las que estaban luchando. También estaban basados en su propia experiencia, porque no era la primera vez que ellos se encontraban en ese mar. Ese mar es un mar muy tormentoso. El mar de Galilea, por sus características geográficas, tiene un nivel muy inferior al nivel del mar Mediterráneo, en tal manera que eso produce que sea como un ombligo de tierra, en donde el aire hace movimientos convectivos de descender, porque es una parte muy baja, y entonces el sol hace que el aire se mueva rápidamente y entonces trate de elevarse, y entonces se produce una corriente, entonces un mar en donde hay muchas tormentas. Así que ellos son hombres de mar, ellos han vivido toda su vida, desde su niñez han estado conociendo ese mar, ellos conocen todas esas circunstancias, sin embargo no han logrado su cometido. Ellos no salieron a pescar, ellos iban a navegar. Ellos llevaban un destino: Capernaum. Capernaum era una ciudad donde el Señor había establecido su base. De Capernaum Él va, digamos, a hacer diferentes viajes, pero es como su centro de operaciones del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Él profetiza contra Capernaum,
está diciendo que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en Capernaum, Sodoma y Gomorra se hubieran convertido, se hubieran arrepentido en saco y ceniza, pero Capernaum estaba indiferente a todas las maravillas que Dios estaba haciendo ahí cuando Jesús había establecido allí su base. Entonces, bueno, esa orilla está prefigurando la voluntad de Dios. Dios les está enviando a Capernaum. Él está diciendo que regresen a la base. Ya han salido, ya han ido a predicar el Evangelio de este otro lado del mar. Ahora ellos regresan y entonces, bueno, Él se queda ahora y después los alcanza. Dice Juan, lo que registra es que Jesús no había venido con ellos. Eso es lo que Juan registra. Jesús no estaba en el barco. Él los había mandado, pero Él no iba con ellos. ¿Ok? Entonces ya tenemos más o menos ese panorama y tenemos más o menos lo que representa cada una de las cosas que están formando este cuadro de circunstancias. Y bueno, lo que nosotros vemos, hermanos, es que Dios que nos conoce sabe cómo opera nuestra conciencia, nuestro sentido de la conciencia, el sentido del alma. Tiene el propósito de que nosotros tengamos atención o seamos conscientes de aquellas cosas que nuestros sentidos perciben. Así que a través de los sentidos se alimenta la conciencia y entonces tenemos nosotros la situación que tenemos enfrente, estamos conscientes de ella. Y bueno, ellos estaban conscientes de todo lo que les rodeaba y todo era negativo. Parece la cereza del pastel el hecho de que alguien venga caminando sobre el mar y que ellos se asusten. Es como decir, nada más esto nos faltaba y ya no nos falta nada, ¿no? Ya todo está mal, absolutamente todo está mal y Jesús no está con nosotros. Y mi pregunta que yo quiero hacerte, hermano, en las circunstancias que tú atraviesas, ¿estarás de acuerdo en que muchas veces estás consciente de todo lo que te rodea menos de Dios? Y que luego a tu conciencia vienen temores, como situaciones que bueno, tú identificas el diablo. El diablo está en esto. Y entonces empieza a venir miedo. ¿Cuál es el efecto del miedo? Hermanos, el miedo no existía. El miedo es compañero del pecado. La Biblia dice que cuando Adán oyó que Dios había descendido al huerto después de que él había pecado, dice, se escondió. Y cuando Dios le llama, le dice, ¿dónde estás? Y entonces él sale de su escondite y dice, Señor, es que oí tu voz y me vi desnudo y tuve miedo. Era una experiencia nueva para él. Él antes no tenía, no había razón para que él tuviera miedo de nada. Pero ahora él siente inseguridad. Ahora él se siente envuelto en diferentes situaciones que están fuera de su control. ¿Sabes? El hombre fue diseñado para tener control. Dios cuando lo creó dice, y señoreé de los peces de la mar, de las aves de los cielos y de todo lo que está sobre la tierra. Dice, sojuzgar la tierra. Y esto quiere decir, ejerce el dominio tú. Tú estás sobre todo lo creado. Te he puesto como corona de la creación, pero ahora el hombre bajo pecado es un hombre que está muy limitado, que está fuera, no tiene control. Él perdió el dominio. Las cosas ya no están en su autoridad, ya es una situación que escapa. Y entonces, bueno, la tendencia de cada uno de nosotros es hacer acopio de todas nuestras capacidades para tratar de recuperar el control, para tratar de resistir a aquel embate, a aquella situación contraria que viene a nosotros. Entonces, hermano, todo esto está mostrándonos un cuadro que se parece mucho a nuestras experiencias como cristianos, y en especial como cristianos. Cuando nosotros
tinieblas y entonces va a venir una oposición de Satanás. Siempre va a ser así. A veces tenemos esa conciencia, yo me acuerdo haber oído a un hermano que decía: Dios nos ha bendecido tanto en este culto, hermanos, así que saliendo de aquí, cuídense por favor, el diablo los va a atacar. Y bueno, eso es verdad, pero eso no es normal. O sea, no se trata de que nosotros tengamos miedo, sino que nosotros aprendamos a depender de Dios. Alguien me dijo: no, hermano, que el diablo, que no sé qué, me hizo todo eso. Sí, pues es extraño, es su chamba. Para eso está el diablo. Hermano, la vida sería muy aburrida, no tendría chiste si no tuviéramos oposición. Si todo fuera fácil. Pero hermano, un vencedor se forja en medio de la oposición. Si no hubiera oposición, no habría vencedores. Así que tenemos que entender que lo que Dios nos está mostrando, esta señal acerca del control que tiene Dios, que nosotros ya no tenemos, pero que Dios sí tiene. Cristo vino a hacerse hombre, sí, pero Él era Dios. Y sabes una cosa, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Él tenía el control. Nosotros lo perdimos, pero Él no. Si Él hubiera pecado, Él tenía el control. Pero Él tenía el control. Alabado sea Dios. Y tú no tienes el control a menos que te levantes de la carne y te muevas en el espíritu. Aleluya. Gloria al Señor. Y eso es muy importante entenderlo, hermanos, porque es como nuestro pan de cada día. Es las situaciones que todo el tiempo, todo aquel que quisiera hacer la voluntad de Dios sufrirá persecución, dice la Biblia. Todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios siempre va a encontrar la oposición del diablo. Siempre el diablo va a estar en contra de la voluntad de Dios. Así es que lo normal para un cristiano que quiere vivir en la voluntad de Dios es encontrarse con la oposición. Aleluya. Entonces, Dios nos está ministrando y nos está diciendo a nuestro entendimiento: si tú sabes esto, y si tú sabes que esta es la manera en que el diablo va a actuar, y que yo tengo el control, entonces tú tienes que aprender a reconocerme a mí. Y esto es muy importante, hermano. Dios está con nosotros y podemos poner entonces dos escenarios. Por un lado, nosotros vemos el esfuerzo propio y vemos al diablo y vemos el miedo y entonces vemos la derrota. Y esa es la historia triste. Digo, ¿a quién enamorar? La historia triste de muchos cristianos perdedores. De muchos cristianos que están viviendo una vida de derrota y que casi están ahí atrás del poste esperando que el diablo no los encuentre. Y casi quieren hacer una alianza con el diablo y decir: mira, tú no me molestes y yo como que no me meto contigo. Y yo me la llevo suave y no me comprometo en el plan de Dios, no me involucro con las cosas de Dios, sino me mantengo al margen y ahí nos la vamos llevando. Yo por aquí tranquilo y tú también allá, ocúpate de otros, ¿no? Pero hermano, ese es un triste cuadro de cristianos perdedores. El diablo no necesita ocuparse de ellos realmente porque ellos se tropiezan solos. Hermano, si tú vives en tu propia capacidad humana, hermano, no solamente no tienes el control, estás fuera de control. La única manera de tener victoria es mirar quién viene sobre las aguas, mirar la señal de que quién tiene el control. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Por eso
bueno, aquí se omiten algunas cosas que los evangelios narran. Y aquí lo que encontramos es que Jesús les ministra el miedo. Les dice, soy yo, o yo soy. No tengáis miedo. Y él está llamando la atención hacia él. Él está diciendo, mírame a mí. Yo tengo el control. Las olas pueden estar muy altas, pero yo estoy sobre ellas. Sí, no es algo que me viene y me rebota en las piernas, estoy sobre ellas. Si ellas se levantan, yo estoy arriba. Aleluya. Gloria al Señor. Esto es muy importante, hermano, porque tenemos que usar ahora nuestra imaginación y podemos dar cuenta que lo que la Biblia nos está describiendo, nos está mostrando un Cristo de dominio, nos está mostrando un Cristo que tiene el control de todo y está mostrándonos la manera en que nosotros podemos mirarlo a Él cuando en nuestra barca, y esa barca perturba tu alma, y esa tormenta, este viento contrario, esa situación de oposición está mostrando precisamente la obra del diablo y está tratando de impedir que tú avances en la voluntad de Dios y que tu alma sea frustrada, sea detenida, pero como Dios quiere y viene a ti para mostrarte que Él tiene el control y entonces tú puedas tener victoria. Lo que nos narra este evangelio es que dice, y entonces ellos buscaron de recibirle en el barco. Entonces ahora Jesús se sube al barco y ya no nos narra lo que pasa con Pedro y las olas y todo lo demás, ni tampoco nos narra que él se para y le grita al viento y a la mar, sino simplemente dice, y ellos gustaron en recibirle en el barco. Una de las cosas que Dios quiere y lo que Juan está mostrando en esta señal es que lo único que Dios espera de ti es el reconocimiento de su presencia. Dios está contigo. Eso es lo importante, Dios está contigo. No importa cómo está todo alrededor. Lo importante es, Dios ha venido a ti. Aleluya, ¿lo reconoces? Eso puede ser la diferencia, porque ya mostramos el cuadro de los perdedores. Ahora, ¿cuál sería el otro lado? Cuando nosotros estamos reconociendo al Señor y no estamos mirando las circunstancias. En lugar de miedo, ¿qué tenemos? Paz. Lo contrario de miedo. Hermano, el miedo es cuando pierdes la paz. Tú pierdes la paz, te viene la angustia, te viene el miedo, te viene la ansiedad, te viene todo lo negativo, tus emociones se agitan y las olas se levantan dentro de ti. Tus emociones están fuera totalmente de control. Esto es algo que está pasando contigo. Bendito sea Dios. Entonces, lo contrario de esto es paz. Y entonces la Biblia dice, y luego el barco llegó a la tierra a donde iba. Aquí no habla de que el viento y la mar le obedecieron, sino aquí simplemente está diciendo, y luego, una vez que él subió al barco, ellos estaban a 25 o 30 estadios de la orilla de donde habían salido, y dice que en un momento ellos estaban del otro lado del mar, en Capernaum. Hermanos, está mostrando algo totalmente distinto. Y está mostrando unos detalles en este evangelio que nos están mostrando o nos están concentrando, poniendo la atención específicamente en el dominio que Dios tiene de todas las cosas. Pero ¿cómo es que Dios espera que esto cambie el panorama? Y estamos hablando de tus circunstancias porque muchas veces tú no estás viviendo la victoria. Tú estás ahí afanado en tu propio esfuerzo, lleno de miedo y de frustración y desanimado. Pero Dios está contigo y cuando tú lo reconoces, entonces Dios te da la victoria. No se trata de hacerte la vida fácil, se trata de darte la victoria. Se trata de llevarte a la voluntad de Dios. Capernaum está entonces la orilla hacia donde ellos se dirigían y es a la que llegaron. Hermanos, no salieron y dijeron, ¿y ahora dónde estamos? ¿Quién sabe a dónde llegamos? ¿A dónde nos mandó el viento? No, ellos llegaron a donde iban.
Bendito sea el Señor. Y hermano, entonces es un cuadro diferente y esto es lo que Dios quiere que tú y yo podamos experimentar en nuestra vida. Y te quiero decir entonces algo muy importante. La gracia de Dios solo tiene el propósito de hacer que vivas en la voluntad de Dios. ¿Sabes? La tentación que algunos tenemos cuando nos encontramos en problemas es usar el poder de Dios para salir de nuestros problemas. Dime si sí o no es esto lo que viene a tu corazón. Casi tú lo estás pensando y casi quisieras orar a Dios y decir, mira, tú sácame y ya después veré yo lo que hago, pero tú sácame de aquí. ¿Cuántos le han pedido a Dios así? No me digas que no. Yo me acuerdo en una determinada etapa de mi vida, yo estaba enfermo, yo le dije, Señor, mira, tú sáname, tú dijiste que tú sáname, ya lo que haga, yo después eso no es mi boleto, nada más sáname, cumple lo que tú dijiste. Y muchos de nosotros lo único que queremos es que Dios resuelva nuestros problemas y seguir con nuestra vida como nosotros la planeamos. Pero yo te quiero decir, cuando el diablo se opone, es porque él sabe que lo que está adelante vale la pena y lo va a tratar de impedir. Así que tú también debes saber que lo que Dios tiene para ti vale la pena. Y que si tú no estás realmente teniendo un enfoque correcto de las cosas, te vas a perder lo mejor. Y lo mejor es entrar en la voluntad perfecta de Dios. Así que la gracia solo sirve para cumplir la voluntad de Dios. La gracia no viene para ayudarte, para auxiliarte, para sacarte de tus problemas, para facilitarte la vida. La gracia viene para que tú tengas victoria sobre lo que se opone en tu vida a la voluntad de Dios. Eso es muy importante entenderlo, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos realmente reconocer a Dios y experimentar su paz? Dios nos está prometiendo darnos su paz. Cuando hay una oposición, la Biblia dice que Dios no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedes soportar. Lo cual significa que si todavía Dios no te saca, es que si aguantas. Tú le tienes que decir a Dios, ya no aguanto. Porque Dios te conoce mejor que tú y Él sabe que todavía aguantas, nada más tienes bien sacatón. Y lo que tú quieres es no sufrir. Pero yo te quiero decir una cosa, Dios interrumpió el curso de tu vida porque no era bueno. Te estabas viendo en diagonal. Estabas agarrando la tangente. Estabas saliendo de la voluntad de Dios. Si ellos seguían navegando de esa manera, iban a llegar a otro lado. Pero nunca iban a llegar a Capernaum. Yo me acuerdo una vez, estaba nadando en una playa, y esto pasa en el Golfo, es muy frecuente. Son diferencias entre los mares. Las playas son distintas, su manera en que el mar entra o llega a la costa es diferente, y la manera en que trabaja sobre la costa es diferente. Por ejemplo, en las aguas del Golfo uno no encuentra playas largas donde está parejo y uno puede entrar muy lejos y todavía está bajito, sino es un lugar donde hay una red, los vórtices del agua socavan la playa, de tal manera que tú entras y de repente ¡pum!, se te acaba la playa. Tú estás pisando el terreno y así de paso ya no tienes fondo, ya se volvió más profundo. Y entonces las olas rebotan mucho antes o se quiebran mucho antes de llegar a la playa, por el cambio de nivel que existe entre un punto y otro punto de la playa. Entonces, bueno, estas son diferencias. Y cuando sopla un viento, generalmente sopla de tierra hacia afuera. Y esto generalmente sucede al atardecer.
Cuando el sol empieza a declinar, entonces se generan unas corrientes, como que el aire ya no se calienta como cuando está el sol en su plenitud, y entonces se producen unas corrientes de aire frío, y entonces si tú estás nadando se le llama resaca, y la resaca te resaca. Si tú quieres nadar hacia la playa, de repente tú ves que por más que nadas y que nadas y que nadas, tú ves que cada vez estás más lejos de la playa. Entonces lo único que puedes hacer, y eso me lo enseñó mi papá, por eso lo hice. Yo estaba cansadísimo, mi hermano estaba cansadísimo, estábamos nadando en contra de la resaca y ya estábamos engarrotados de los brazos y no avanzábamos. Y entonces me acordé que mi papá me dijo: no nades de frente, no nades hacia la playa, nada en diagonal, vete no hacia la playa, sino vete hacia, como si estuvieras paralelo a la playa. Y entonces empezamos a nadar de esta manera y salimos como a 300 metros de donde estábamos, de donde nosotros intentábamos salir. Salimos como a 300 metros a caminar esos 300 metros para regresar, y bueno, con los brazos todos engarrotados del esfuerzo. Y te lo menciono porque esto es lo que nos pasa cuando nosotros nos movemos en el esfuerzo propio y estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Fíjate bien, estamos tratando de hacer la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas. ¿Qué dice Romanos acerca de esto? Romanos capítulo 8 nos dice que el que vive en la carne no puede agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios en nuestra propia capacidad. No hay persona buena que lo pueda hacer. ¿Eres bueno? Para nada. Para las cosas de Dios, dice Pablo, no hay quien sea suficiente. Hermanos, si alguien pudiera hacer las cosas sin Dios, Cristo no hubiera venido. Pero la razón de que Cristo vino es porque nadie jamás, nunca pudo solo. Y la ley demostró que el hombre no podía hacer la voluntad de Dios. David era un hombre de Dios y que hizo un montón de cosas en las cuales aún es figura de Cristo. Bueno, dice: mis mejores obras son como trapos perdidos delante de ti. Como tu trapeador. Al trapeador, bueno, de tanto que tú lo pasas por todos los lugares mugrosos, bueno, lo lavas, y cuando lo exprimes y lo pones, bueno, realmente está perdido, está lleno ya no, nunca va a estar como nuevo. ¿Por qué? Porque ya fue afectado por toda esa porquería. Bueno, a eso se refiere también cuando dice: mis mejores obras son trapos inmundos, son trapos sucios delante de ti. Cuando tú comparas algo perjudicio con un blanco de veras, pues se puede notar la diferencia, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que podríamos decir: lo mejor del hombre son trapos perjudidos, son trapos sucios. Así que Cristo tuvo que venir, y Él es el Hijo de Dios, y Él no vino a condenarte porque tú lo intentaste y no pudiste, sino que vino a convencerte de que si tú dependes de Dios, entonces Dios se va a encargar, y entonces tú vas a ver el control de Dios en la medida en que tú te rindes a Dios. Tú te rindes, Dios controla. Dios controla, tú tienes la victoria. ¿Estás entendiendo esto, hermano? Gloria al Señor. Y esto quiere decir, dejamos lo natural, lo humano, para entrar en el reino espiritual o sobrenatural, en el reino de lo divino. Y ese es el tipo de vida al cual Dios te llamó: una vida de dominio, una vida de control, una vida en la cual, hermano, tú no estés oprimido y a expensas de las circunstancias, sino que tú estés sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, teniendo la posición de sentarse, teniendo el dominio.
teniendo el control. Y Dios quiere que tú tengas el control. Yo no sé cuáles son tus áreas débiles. Yo no sé cuáles son las situaciones en las cuales tú eres derrotado. Tal vez es tu carácter, o tal vez tienes por ahí alguna inclinación secreta, o tal vez tienes algunos genes por ahí a los cuales echarle la culpa de que eres como eres. Pero yo te quiero decir, Dios no vino para perdonar tus pecados y dejarte igual que siempre, sino Él vino para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Él vino para cambiar tu vida. Él vino para recuperar el control, para que tú empieces a vivir en victoria, para que tú empieces a vivir en la voluntad de Dios. Aleluya. Y Él te está llamando a una experiencia sobrenatural. Me encuentro frecuentemente con personas y yo creo que aquí muchos podrán estar de acuerdo conmigo, porque vayan a observarlo en otras personas también, que nuestra tendencia es a buscar las soluciones humanas. Cuando te enfermas, es lo primero que haces. Ir al doctor, seguir sus instrucciones, y ya cuando las cosas se pusieron mal y no funciona nada de lo que el doctor te dio, y ya te está hablando del bisturí, te está hablando de un montón de cosas que te van a pasar, entonces tú empiezas a decir, a veces eres muy macho y dices, pues, en nombre de Dios, y le entra, ¿no? Pero todo eso, hermano, es natural. Es lo que el hombre puede. Pero la vida cristiana es sobrenatural, debe ser sobrenatural. Pero tendemos nosotros a buscar las soluciones humanas, y cuando ya no tenemos ninguna opción, entonces acudimos a Dios pidiéndole misericordia. Pero dejamos a Dios hasta el último. ¿Sabes por qué Dios a veces te lleva al límite? Porque dice la Biblia que no te permitirá ser tentado más allá de lo que puedes aguantar. Porque Dios muchas veces tiene que llegar hasta donde aguantas para demostrarte que tú no puedes. Porque mientras no te vences, o mientras las circunstancias no llevan tus fuerzas al límite, entonces todavía tú no te rindes a Dios. Y entonces Dios tiene que dejar que estas cosas se vayan más, que el tiempo transcurra, que las cosas se prolonguen, que las circunstancias difíciles estén en contra tuya continuamente, hasta que llegue el momento en que tú estás dudando de Dios. Pero Dios está sobre las horas. Dios está sobre las circunstancias. Y todo es cuestión de que tú lo enfoques y de que tú veas y reconozcas a Dios. En ese momento, hermanos, lo que Dios te va a dar, primero que nada, es paz. La paz interior siempre precede a la paz exterior. Primero Dios te da paz para que tengas victoria interna, y después Dios cambia las circunstancias de fuera. ¿Me viste bien? Gloria al Señor. Hermano, cuando nosotros estamos por el valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice que no voy a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero dice que voy a pasar sin temor, y esto es con paz, porque Dios va conmigo. No porque yo las puedo, sino porque yo sé quién está conmigo. Y eso es muy importante, y eso es la diferencia entre la victoria y la derrota. Si tú estás viviendo de tu propia capacidad, entonces las cosas van a salir a nivel humano
conoces a Dios y le entregas tus expectativas, el rumbo de tu vida cambia. Nunca, cuando Dios interrumpe tu rutina, tu manera de vida, tu estilo, tu costumbre, y Dios viene y permite que el diablo sople en contra, y el viento te sea contrario, y cuando las cosas se te oponen y empiezan las dificultades y empiezan a crecer y a crecer y a crecer y a crecer al punto de que tus fuerzas ya no alcanzan, bueno, el propósito de Dios es cambiar la dirección que llevamos. Después de la prueba, no puedes seguir igual que antes de la prueba. Tú estás pensando como el rey de Amalek, después de que le perdonó la vida a Saúl, y entonces Samuel pregunta al rey de Amalek, y le dice: ¿qué pasó? Y entonces dice: ya pasaron los quebrantos. Y entonces Samuel agarra la espada y dice que empieza a cortar al rey de Amalek hasta hacerlo cachitos. Bueno, esto pudiera sonar sanguinario y uno podría decir: el profeta es un sociópata. Pero hermano, lo que nosotros estamos mirando es que Amalek prefigura la carne o nuestra propia capacidad, y que nuestra propia capacidad lo único que busca es salir del problema, no el provecho que tiene el problema, sino solamente salir del problema y seguir con su vida y hacer las cosas como siempre las ha hecho. Pero Dios está haciendo cachitos nuestra carne, Dios está cortando todas las situaciones humanas para que nosotros aprendamos a vivir en el terreno sobrenatural y empecemos realmente a remontar la situación y irnos a las alturas y vivir una vida sobrenatural. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Y Dios va a poner el viento contrario, y yo no sé cuánto tiempo tengas tú luchando contra el viento contrario, pero yo te quiero decir, necesitas reconocer a Dios, rendir tu voluntad y empezar a poner por sobre tu voluntad la voluntad de Dios. Esa es la Biblia, dará junto con la tentación la salida, y dice: para que podáis aguantar. No dice la salida para que salgas, dice sino para que puedas aguantar, lo cual significa que la paz de Dios es la señal que Dios pone en tu corazón para que en medio de toda la oposición tú te conserves en paz, y entonces puedas llegar a la otra orilla, puedas ir a la voluntad de Dios. Aleluya, aleluya. Cuando Jonás recibió la instrucción de Dios de cuál era la otra orilla, y la otra orilla era Nínive, ¿qué hizo Jonás? Hermanos, él fue ahí a la naviera y dijo: a ver, ¿a cómo están los boletos para Nínive? Y entonces vio que en la línea de lado había un viaje que era contrario a Nínive, y dijo: tomo el que es contrario a Nínive, me voy a alejar de Nínive lo más que puedo. Y tomó el barco, y el viento empezó a soplar, y se levantaron las olas, y el mar se alejaba, el barco se alejaba, el mar estaba anegando de tal manera que el barco empezó a hundirse. Y entonces todo el mundo pensaba: esto es sobrenatural, alguien aquí en el barco está haciendo algo, es demasiado malo, y su mal lo está alcanzando y nos está llevando al baile a todos. Entonces, a ver, vamos a echar suertes a ver quién es el malvado por el cual está pasando esta tormenta, y aquí realmente lo está alcanzando su propia maldad. Y dice que echaron suertes. ¿Y qué creen?
el palito largo le quedó a Jonás. La suerte cayó sobre Jonás. Y entonces todos voltearon a ver a Jonás. Así que tú, Jonás, yo nací. Yo iba a Nínive. Dios quería que fuera a Nínive. Pero si ustedes me echan a la mano, todo va a cambiar. Y entonces, bueno, pues lo agotaron. No sé si contaron a la 1, a las 12, a las 3, mantequita y órale. Pero en el momento en que él cayó la mano, acabó la tormenta. Y vino un exibús, una ballena, digo. Se tragó a Jonás. Y allí en la frente traía el letrero de la terminal. Y decía, directo a Nínive. Y luego que Jonás reconoció a Dios, entonces su vida dio un giro. Y él empezó a ser dirigido hacia donde Dios había querido. Aleluya. Resultado, llegó a Nínive sin escalas. Yo no sé si me lo has imaginado, pero yo creo que cuando la ballena lo vomitó, bueno, pues él salió con jugos gástricos y salió con otras cosas que la ballena, plancton y saliva, así todo baboso, fétido. Él había muerto, la ballena. Y tú puedes ver allí en Jonás 2 la descripción que hace de los 3 días que pasó en el vientre de la ballena. Y Jesús dijo, como Jonás pasó en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre pase en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que un viaje de 3 días fue el que tomó la ballena para llegar a Nínive. Lo vomitó. Y cuando él sale de la ballena, ya no es el mismo Jonás. Se levanta. Yo no sé si usó esos 24/7 o alguna cosa de esas, pero el asunto es de que él caminó 3 días para atravesar la ciudad y predicar arrepentimiento a Nínive. Y Nínive se arrepintió. Él debía haber estado feliz por el éxito de su predicación. Logró el arrepentimiento de la ciudad. Pero él no estaba feliz porque la ciudad se hubiera salvado, sino porque Dios no cumplió la palabra que él había dado de que iba a destruir a la ciudad. Eso pasa con aquellos que centran su atención en su ministerio, en vez de centrar su atención en la voluntad de Dios. Jonás es el tipo de ministro, es un tipo de ministro que representa a todos aquellos que están edificando su propio reino, que están haciendo las cosas para su ministerio. Y cuando alguien hace algo, en lugar de reconocer alguna situación de falla, lo que están diciendo, me están atacando el ministerio. Bueno, el asunto es que esto es lo normal para un ministro de las veras, que le ataquen y que se opongan y que sea aprobado por mala fama. Alabado sea Dios. Cristo fue crucificado entre malhechores. Él fue tratado como un malhechor. ¿Por qué? Pues porque ocupó tu lugar. Porque era el lugar, ese lugar tenía tu nombre. Ahí debías ir tú. Él fue en tu lugar. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, bueno, nosotros estamos mirando algunas cosas, pero vamos a Filipenses capítulo 4 para tratar de entender cómo es que realmente nosotros podemos experimentar este proceso de victoria. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios con todo
diferentes opiniones, diferentes pensamientos, diferentes ideas, y bueno, cada quien podría tener diferente apreciación del mismo problema, pero yo te quiero decir, la única manera de hacer que Dios intervenga y ceses en tu esfuerzo propio es venir a orar, es venir delante de Dios y venir y depositar en Dios tu afán. Es decir, ya probé toda la tarde, ya estuve trabajando todo el día y no logro caminar en la voluntad de Dios. Estoy frustrado por eso. Pero dile al Señor a tu barca, bienvenido. Dice, les gustó recibirle en la barca. Alabado sea Dios. Entonces, lo que necesitamos entonces es depositar nuestra carga en el Señor a través de la oración y el ruego. Tienes que decirle a Dios, pero tienes que creerle a Dios de que Dios va a hacer algo. ¿Sabes qué es lo que veo? Que mucha gente ora sin creer. He visto gente que viene, ora, trae su bultote de problemas, lo deja ahí mientras ora, se levanta de orar y agarra su bultote y se lo lleva. Y luego dice, Dios no me oye. Hermano, si vas a soltar el culto, si vas a entregarle a Dios tus problemas, es porque vas a reconocer a Dios en tu vida y estás dispuesto a hacer su voluntad. Así que está diciendo, con nacimiento de gracias. Bueno, ya oraste, ya rogaste. ¿Qué debes hacer? Reconocerle. Dar gracias es la única manera bíblica de echarle a Dios la culpa de lo que te pasa. Si le dices gracias por eso que no te gusta, estás diciendo que tú tienes que ver con esto. Y si estás diciendo que tienes que ver con esto, pero no lo estás diciendo con reproche, sino lo estás diciendo con gratitud, entonces le estás abriendo la puerta para que Dios intervenga. Y una vez que recibes a Dios en el barco, entonces el barco va a la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos entender. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, que rebasa la lógica de tu razonamiento, y dice que sobrepuja todo entendimiento, guardará nuestros corazones, tus emociones. Hermano, tus mayores problemas, en lugar de las tormentas, son tus emociones. Bueno, si no existiéramos, seríamos más simples. Nuestros problemas serían más fáciles. Pero lo más grande de nuestros problemas son las tormentas en tus emociones. Eso sí que no le puede hablar. ¿Qué es eso? Emociones. Todo puede perdonar menos eso. Precisamente eso. Y hermano, estás allí con resentimientos, con amarguras, estás allí con recuerdos, estás allí con cargas dentro de ti, que bueno, lo que están haciendo es regar en tu contra, están animando tu barco, están haciendo que zozobres. Pero la paz de Dios sobrepasa, rebasa lo que tú puedas razonar. Tú puedes agotar tus opciones, decir plan A, plan B, plan C, plan Z, plan doble Z, y de todos modos las cosas se te van a agotar en tus instancias, pero lo que tú necesitas es descansar en Dios. ¿Cómo? Dale gracias. Dile, Dios, tú tuviste que ver con esto, dime qué es lo que sigue. Y entonces rendirte y decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi problema, te entrego mis sueños, te entrego mis metas, mis proyectos personales. Lo que quiero a partir de ahora
es vivir en tu voluntad. ¿Qué es lo que Dios va a traer? Una paz sobrenatural. La paz lógica es la paz que viene cuando dices, vaya eso, dejó de soplar el viento, ya las olitas son de alberca, y digo, ya, tranquilo, ya pasó todo. Hermano, la paz viene cuando están las olas grandes, no cuando están chiquitas. La paz viene cuando el problema todavía no pasa. Lo que antecede a la victoria es la paz. Primero viene la paz interior, después las cosas de afuera cambiarán. Dios no va a cambiar las cosas de afuera si adentro no hay paz. Tenemos que aprender el principio para volvernos a Dios, para reconocerle, para hacer lo que la Biblia dice: deja tu afán, ven, ora, entrega tu afán, ruégale a Dios, pero dale gracias. Dios te va a dar paz, una paz que va a guardar tu corazón. Hermano, sanar es tan importante. Pero es que, si usted supiera, hermano, lo que me hizo, ni me lo digas para que no lo sepa. A mí no me interesa saber qué tan grande es tu problema. Lo que a mí me interesa es que tú sepas qué tan grande es tu Dios. Porque no importa el tamaño de tu problema, Dios es más grande. Así que necesitas reconocerlo y darte cuenta que Él no caminó flotando, sino que Él caminó pisando sobre las olas. Que Él no está medio en control, que Él está sobre cualquier ola, por alta que sea, sobre todas las situaciones que vienen. Va a guardar tu corazón, va a sanar tu alma, vas a poder perdonar, vas a soltar tus malos recuerdos, vas a soltar lo que te atora, vas a soltar los pecados que hiciste, vas a arrepentirte de lo que estuvo mal, vas a entregar a Dios lo que Dios te pide. Y entonces gustarás de recibirlo en el barco. Bendito sea el Señor. Esta es una señal de control. Esta es una señal que nos está hablando de que la voluntad perfecta de Dios, el plan de Dios, es lo único que importa. Eso es lo que importa. Cuando tú dejes de tener tus planes contrarios a los de Dios, cuando te alinees, vendrá paz. Aleluya. Aleluya. Alguien despertó por ahí. Y dice, y nuestros entendimientos. Dios no quiere que entiendas, va a guardar tu entendimiento. Yo no sé si estás entendiendo que Dios no quiere que entiendas, que va a guardar tu entendimiento en paz. Después vas a entender cuando llegues a la otra orilla, pero de momento lo que necesitas es paz. Bueno, había un niño que estaba convulsionando por la temperatura, la mamá estaba sufriendo, desesperada, llorando y bueno, casi se arrancaban los cabellos de la angustia, y el papá estaba alabando a Dios sonriendo, y entonces le dice: ¿qué te pasa? ¿No tienes a tu hijo? Y dice: no, lo que pasa es que es inexplicable, tengo paz. Sí me duele mi hijo, sí lo veo que está mal, pero algo está aquí que me controla, se llama paz. Y dice que guarda tu corazón y tus pensamientos, tu entendimiento en Cristo. Aleluya. Lo guarda en Cristo. Y hermano, cuando tú estás guardado en Cristo, no importa si la cosa sigue
muy terrible. La paz de Dios te permite aguantar. Entonces te va a decir cómo conservarla. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Sabes en qué piensas? Porque va a decir lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza. En esto, pensar. Entonces, ¿de qué debe estar llena tu mente? ¿Cuáles son los pensamientos permitidos por Dios a través de la paz? Hermano, tú estás pensando, esto sí, ya chupó faros, hasta aquí llegué, esto se acabó, ya se echó a perder, ya voy a ver. Y tú puedes estar pensando un montón de cosas negativas según tus sentidos, según las cosas naturales que tienes alrededor. Tú dices, ya, el barco se hundió, ya aquí se acabó. Pero no es así. Lo que Dios quiere, en verdad, es que entres en su voluntad. Así que dice, vas a llenar tu mente de estas cosas. Y hermano, no vamos a verlas porque esto es un estudio por sí solo. Cada una de ellas, lo verdadero, la palabra de Dios, lo honesto, esto te da tu relación con el mundo, lo justo te da la relación con la autoridad de Dios, lo puro te da tu relación con los tratos personales. Así va mostrando el proceso a través del cual Dios empieza a ministrar a tu mente. ¿Para qué? Para que tu mente se conserve en paz. Después te dice 4 cosas que hacer, que son las 4 glorias. Y entonces dice, lo que aprendiste, número 1, recibiste, oíste y viste. Esto hacer. La gloria de Dios tiene que ver con hechos, siempre tiene que ver con resultados. Así que son las 4 glorias que están viviendo aquí, y entonces están llevando primero a llenar tu mente, después a actuar, y cuando tú estás lleno de Dios y luego actúas en el nombre de Dios, lo que tú estás haciendo es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que se manifiesta en tu vida? Dice, y el Dios de paz. No dice la paz de Dios, dice, y el Dios de paz será con nosotros. Vas a recibir al Señor en tu barca, vas a gustar de recibir al Señor en tu barca, vas a poder entregarle a Dios tus problemas, vas a poder darle gracias a Dios por las situaciones que vives, vas a reconocer que tiene el control. A veces estás pensando que el diablo tiene el control. En un lugar me estaban platicando, no, aquí el diablo se manifiesta y sale por esa pared, hermano, y me enseñaban la pared. Y dice, mire, ahí se ve como más oscuro, y por ahí sale el diablo y se manifiesta, y bueno, se mueven las cortinas y las cosas se cambian de lugar, y las puertas se azotan, y las ventanas se abren y se cierran solas, y la leche se cae, y bueno, todas las cosas que estamos pasando. Le digo, bueno, ¿y eso cuándo pasa? Le digo, porque pues ahorita no pasa. Pero es que cuando pasa había de ver. Bueno, pues si te pase. Pues no, nunca pasó. Hermano, de que estás consciente que llena tu mente. Si llenas de pensamientos de no, me las va a pagar, ahora verá, no estás pensando cómo puede ser, cómo, a quién involucro, quién me apoya aquí con la quién hace las cosas. ¿Para qué? Para salirme con la mía y mostrar. Sienta lo feo que no sentí. Hermano, qué feos somos, ¿no? Pero así es como reaccionamos. En lo de la carne, muchas veces nosotros estamos reaccionando así, a ver. Si está cantando, tú lo tienes hecho encima, a ver, no te lleva a pasar. No sabe ni con quién se metió.
lo que muchas veces nosotros estamos viviendo, las situaciones emocionales naturales, estamos reaccionando visceralmente, estamos reaccionando con nuestro corazón. Tu corazón debe ser guardado en Cristo, para que empiece a sentir, para que haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Para que tu mente sea la mente de Cristo. Y entonces estos son los pensamientos que están en la mente de Cristo, lo cual va a conducirnos a las acciones que está diciendo Pablo. Eso es lo que ustedes vieron que yo hice, háganlo ustedes, y ustedes van a ver cómo llega donde ustedes estén, porque el Dios de paz está con ustedes. Podríamos decir, el Dios que tiene el control, el Dios que tiene el dominio sobre todas las cosas, el que prevalece. ¿Qué es lo único que prevalece, hermano? ¿Qué es lo que al final va a quedar? La voluntad de Dios. Así que Romanos 12 nos dice en una manera muy simple y contundente, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, es tu razón rendida. Culto, hermano, es reconocer la grandeza de otro por sobre ti. Rendir culto, rendir un culto racional es rendir tu razón a la superioridad de Dios sobre tus pensamientos. ¿Y qué va a pasar cuando tú rindes todas las cosas que son naturales de tu vida? Dice: no os conforméis a este siglo. Conformarse es tomar la forma. Y dice: no tomes la forma natural, la de este mundo, la de este siglo. No la tomes. ¿Qué debo hacer entonces?, pregunta el cristiano. Dice: refórmate, reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Reformar es cambiar la forma. Dice: no te conformes, refórmate. No tomes la forma del mundo, no te adaptes a eso, sino reforma o cambia el modelo, el molde en donde te vas a tomar forma. Y dice: por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo tu entendimiento se renueva? Dando gracias a Dios, llenando tu mente de todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza. Aleluya. Llena tu mente así. ¿Y qué vas a tener? La mente de Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar? Te va a renovar el entendimiento. Vas a empezar a pensar como Cristo piensa. Y entonces todas esas agitaciones y todas esas tormentas y toda esa situación que el diablo ha levantado y ha revuelto dentro de ti, lo ha quitado y te tiene turbado, se va a apagar. La paz va a venir. Aleluya. Y entonces, hermanos, está diciendo algo muy precioso. Dice: por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Propósito, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Para que tú entres a la perfecta voluntad de Dios. Fíjate bien, la voluntad de Dios tiene tres características aquí. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Alguna vez oí que hay una voluntad permisiva de Dios? Mira, que tú camines en tu voluntad y Dios lo permita no quiere decir que se convirtió en su voluntad. Quiere decir que Dios te está tolerando, eso quiere decir. Pero Él no ha cambiado su voluntad por la tuya. Él está esperando que tú cambies tu voluntad por la suya. Dios no va a decir: por tratarse de ti vamos a hacerlo a tu manera.
te canses tú a que se canse Dios. ¿Cuánto más vas a seguir peleando? ¿Cuánto más vas a tener todo en cuenta? ¿Cuánto más vas a seguir en la misma lucha? Cánsate ya. Y entrégale a Dios las cosas. Ya deja que Dios tome esa carga. Ya reconoce, ya agradecele, ya ruégale y entrégale toda esa ansiedad. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Bueno, Él va a reformar, va a renovar tu entendimiento y entonces tú vas a poder entrar a la voluntad de Dios y esto es el plan de Dios para tu vida. Todo el poder de Dios está a disposición del plan de Dios. Todo el poder de Dios. Sí, porque la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para vivir. Y no va a ser atacantes al plan de Dios. Él tiene para ti que tú vas a seguir en contra, remando y cansándote y desanimándote y fracasando y frustrándote e intentándolo y fallando. Así de simple. Perdón por tomarme tanto tiempo para explicar algo tan simple. Pero ni aún así muchos lo van a entender. Y van a seguir en la lucha. Y echándole a Dios la culpa. O se le echan a Dios, o le echan a su mujer, o se le echan a su marido, o se le echan a su jefe, o se le echan al pastor, o se le echan a quien sea. Pero todos tienen la culpa menos tú. Cuando lo único que tú tienes que hacer es resolver tu asunto con Dios. No son los demás, eres tú. Dios está interesado en ti. Y es un asunto contigo. ¿Amén? Entonces, lo que haga el que está sentado a tu lado, lo que haga el otro, o el de más allá, o los demás. Lo que Dios está esperando es, ¿qué vas a hacer? Porque Él tiene una voluntad específica. Aleluya. Gloria al Señor. Así que el Dios de paz subirá a tu barco, entrará a tu alma, tomará el control, tendrás paz interior. Y cuando tú tengas paz interior y empieces a obedecer en la dirección correcta, lo que tú vas a ver es como el Dios de paz va a manifestar su soberanía y tú vas a ver el respaldo de Dios en todo lo que hagas en su voluntad. No va a haber respaldo en lo que tú hagas fuera de la voluntad de Dios, pero todo lo que hagas en la voluntad de Dios, allí estará el Dios de paz. Aleluya. Y esa es la invitación de Dios. Dios quiere que tú entres a esta vida sobrenatural. Esta quinta señal te lleva a que abras tu corazón, que le digas al Señor, gusto de recibirte en mi barco, quiero que tomes el control de mi vida, quiero que entrego el timón, tú me conduces a la otra orilla, tú me llevas al lugar donde tú quieres que vayamos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Entonces, bueno, ya acabé. Esta es la quinta señal. Espero que agradezcas que termine más pronto con el calor que está haciendo y con la gente que está dormida. ¿Por qué no te paras? Y bueno, le dices a Dios, ya basta, ya entendí. Señor, he estado en mis fuerzas, he estado intentándolo yo, he estado en mi afán, he tratado de usarte a ti en vez de dejar que tú me uses a mí. He tratado que tú me sirvas en vez de disponerme a servir.
usarte y hasta de manipularte, Dios, con mis oraciones. Pero hoy te agradezco. Hoy te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres mi Dios. Te doy gracias porque tú caminas sobre las olas. Te doy gracias porque tú tienes dominio sobre todas las cosas. Te doy gracias porque tú eres el Señor de mi vida. Te doy gracias porque tienes planeada una voluntad para mí. Te doy gracias porque, Señor, esa voluntad no va a cambiar. Es sólida, es firme, es segura. Dios, yo quiero caminar en ella. Dile, Dios, yo quiero caminar en tu voluntad. Dios, yo quiero seguirte. Yo quiero hacer lo que he aprendido, lo que he oído, lo que he visto de ti. Quiero hacer las cosas a tu manera. Quiero obrar en tu capacidad. Quiero moverme en lo sobrenatural. Quiero vivir esa plenitud de vida que tienes para mí. Quiero dar el fruto que tú esperas. Quiero ser la bendición que tú quieres. Quiero ser una bendición a los que me rodean. Quiero, Señor, que uses mi vida. La razón por la cual todavía me das la vida, Señor, se cumpla en mí. Te entrego mis cargas, te entrego mis problemas, te entrego mis circunstancias, te entrego mis sueños, te entrego mis anhelos. Señor, que todo se enderece, que todo tome el cauce correcto, que yo no lo cambie, sino que yo me conforme a ti, que yo reforme mis propias metas para entrar en las tuyas. Señor, renuévame. Vamos a cantar de nuevo. Vamos a orar así, cantando. Vamos a decirle, Señor, todo lo que hay en mí.
agradeciéndote. Y te quiero pedir, hermano, dale gracias a Dios por precisamente aquello que te molesta más. Dale gracias a Dios por eso que no ha salido bien y que quisieras que no fuera, que nunca hubiera sido así como eso. Dale gracias a Dios. Señor, te reconozco a ti, te reconozco sobre toda tormenta, te reconozco sobre toda situación negativa, te reconozco sobre todo aquello que ha venido contra mi vida y me ha lastimado, te reconozco, Señor, sobre todo ataque del enemigo, te reconozco, Señor, sobre todas las situaciones, personas, circunstancias o cosas que han estado, Señor, atacándome, que han estado lastimándome, que han estado impidiendo que yo camine, que yo avance. Me rindo, Señor. Dile, Señor, gracias, me rindo a ti. Señor, te reconozco a ti. Señor, te entrego mis cargas, te entrego, Señor, mis metas, te entrego, Señor, mis pensamientos y proyectos. Señor, quiero que tú me guíes por tu perfecta, buena y agradable voluntad. Señor, ayúdame. Señor, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres precioso. Señor, tú me comprendes. Señor, y tú sabes lo que es mejor para mi vida. Tú sabes lo que es mejor para mí. Y yo lo recibo de ti ahora. Yo lo recibo, Señor. Ahora puedo tener disposición,